Aquí comienza Agrocultura Caribe con Santander Pertus y Freddy Pérez. Agrocultura Caribe, más que información, es un llamado a la sostenibilidad. Agrocultura Caribe. Hola, buenos días a todos. Hoy es domingo 28 de marzo. Agrocultura Caribe con ustedes. Estamos hoy con el doctor Rafael Hernández Lozano, el gerente de FEDERROZ. Vamos a hablar hoy de arroz, pero fundamentalmente de la actitud, por decirlo de alguna manera, de Colombia en la parte agrícola, y concretamente el sector arrocero, para acomodarse a todas las circunstancias que esta nueva era está ofreciendo. O sea, no es lo mismo sembrar arroz como hace 20 años a como tenemos que sembrar arroz hoy. Tenemos que poner parte de nuestra propia voluntad para que seamos realmente competitivos en un mercado como el de hoy. Soy Santander Pertus, estoy en la ciudad de Barranquilla. Tenemos dificultades con Freddy en San Cristóbal, Venezuela. Freddy Pérez, nuestro compañero habitual. Queremos decirle que este programa está a nombre de FEDERROZ y a nombre de FENALCE, señor. El doctor Rafael con nosotros. Buenos días, doctor Rafael. ¿Cómo está usted? Muy buenos días a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias. Ok, doctor Rafael. ¿Qué es FEDERROZ para la gente que nos está escuchando por fuera del país? La federación es un gremio, es una organización sin ánimo de lucro, de derecho privado, que representa los arroceros colombianos desde los afiliados desde hace 72 años. FEDERROZ fue fundada en el año 1947 y es uno de los pocos gremios en Colombia que es gremio empresa. FEDERROZ no solamente atiende el aspecto gremial, sino que atiende a los agricultores con semillas, con agroquímicos, con asistencia técnica, ¿no? Y la parte muy importante de la federación es que es el ente que está realizando la investigación del arroz en Colombia. Nosotros retomamos el programa de arroz desde el año 1987 y de ahí para acá hemos desarrollado más de 40 variedades de arroz para los diferentes pisos térmicos del país. Tenemos no solamente, como les decía, la representación gremial, sino una investigación muy fuerte, muy profunda. Tenemos 4 centros experimentales en Colombia, uno en los Llanos Orientales, otro en el departamento del Tolima, otro en el departamento del Huila y otro en el departamento de Córdoba, en Montería. FEDERROZ cuenta con 20 seccionales en todo el país, de los cuales hay 19 comités arroceros y tiene alrededor de, con los puntos de atención a los agricultores en otras zonas, estamos alrededor de 40 sitios contando las seccionales. Es un gremio importante desde el punto de vista no solamente gremial, sino de la investigación. La investigación que ha hecho la federación a través de los años en el arroz ha permitido aumentar los rendimientos, ha permitido bajar los costos de producción. En el momento tenemos el programa AMTEC, que es un programa que ha llevado a reducir los costos hasta un 30%, con aras de mejorar la competitividad y poder aumentar los rendimientos, bajar los costos, inclusive poder participar en los mercados internacionales. Ok, cuando usted habla de AMTEC, es un programa muy bonito, realmente un programa, es un programa medular para el desarrollo de la competitividad en el sector arrocero, obviamente agregándole otros ingredientes. ¿Qué porcentaje de agricultores están ya vinculados con el programa AMTEC que ha venido creciendo sistemáticamente, doctor Rafael? Pues nosotros medimos esto más que con el número de agricultores, es con el área que está vinculada al programa. Estamos alrededor de un 53-54% y aspiramos este año superarlo, llegar a un 62-63%. Y esperamos que a finales del 24 o del año 2025 esté vinculado por lo menos el 80 o el 90% del área arrocera en Colombia
y ahí sí podríamos decir que Colombia es competitivo con el arroz frente a Estados Unidos y frente a otros países, porque estaríamos en el tema de costos de producción por tonelada a niveles del mercado internacional. Sí, exactamente. Hay unas mediciones muy precisas, muy exactas con relación a lo que se produce y cómo se produce con Antep y a lo que no se produce con Antep. Ese 50% que tenemos hoy vinculados al programa ANTEP y si están ubicados en unas zonas como en la Meseta Alta de Ibagué, en el departamento del Tolima en general, ellos bajo esas condiciones pudiesen competir de alguna manera mano a mano sin meter, digamos, los ingredientes que colocan los gobiernos, podían competir con un arrocero de los Estados Unidos. Indudablemente que sí, porque quienes están haciendo Amtec 100% en sus fincas están produciendo una tonelada de arroz alrededor de 260, $270 la tonelada, cuando el arroz americano, traerlo a Colombia está alrededor de $320, $330 la tonelada. Estaríamos dentro de los parámetros del mercado internacional. Pero para eso tiene que haber un porcentaje todavía mucho más alto, porque para que sea el costo por tonelada por debajo de $300. Esa es la meta que nosotros tenemos que llegar con el ANTEC. Quienes lo están haciendo, inclusive quienes no lo hacen totalmente y lo hacen parcialmente, ya están a los niveles de $300. Y una muestra muy clara de esto es que si uno compara el costo por tonelada de los que hacen Amtec, 100%, que está alrededor de 270 y hasta $240, $250, compara con el resto del área en Colombia que no está en el Amtec, se están aproximando, porque ellos ya están produciendo arroz alrededor de unos $324 o $325 la tonelada. Estamos muy cerca. Yo creo que la aspiración nuestra es que al año 2025 Colombia sea competitivo y todos estemos produciendo arroz por debajo de estos precios. Quiere decir que, como decía una canción, que los que van adelante no van muy lejos y los que van atrás se apuran. Nosotros nos estamos apurando, doctor. Sí, señor, estamos bien y yo creo que esta es la salida. Es que, mire, yo creo que si Colombia va a seguir, en Colombia va a seguir creciendo el área de arroz, pues ya hemos prácticamente superado la demanda nacional o estamos muy cerca. Si se va a seguir creciendo, Colombia tiene que volverse un país exportador de arroz. Y para volvernos exportadores tenemos que ponernos a niveles del mercado internacional. Entonces, eso es lo que perseguimos y eso es lo que buscamos. Hemos solicitado apoyo, del gobierno nacional para lograr esto, porque al comienzo, para poder empezar a hacer exportaciones, se requiere el apoyo del Estado, indudablemente. Esto no es fácil. Primero que todo, hay que hacer diplomacia comercial con otros países, verificar la admisibilidad que tiene el arroz de Colombia en algunos países, dónde la tiene y dónde no la tiene. Y donde la tiene, pues reactivarla, y donde no la tiene, buscarla. Entonces, esto es un tema que hemos venido hablando con ProColombia, con el Ministerio de Comercio y con el Ministerio de Agricultura. Tenemos que llegar allá. El arroz tiene que volverse en Colombia un artículo de exportación, porque tenemos todas las posibilidades de producir, según la UPRA, las áreas aptas para el arroz son inmensas en los llanos orientales y muchas otras zonas del país. Entonces, aquí lo importante es que los entes encargados de la diplomacia comercial lo haga, porque tenemos que buscar, así como se ha buscado mercados para el aguacate y para otros productos, pues se busque también para el arroz. Yo creo que como vamos bien y lo lograremos en 3-4 años, pienso yo. A ver, toda esta integración que hay alrededor del arroz,
pudiese también empezar con el auspicio de ProColombia, buscar mercados internacionales, así como se ha buscado mercado para el sector ganadero. Fíjense que ya no se exporta en pie, ya se está exportando pues también eh, ganado beneficiado y ganado pues con valor agregado y con algunas exigencias y algunas etiquetas que requiere el mercado internacional. Sí se ha mirado de parte de Fedearroz y de parte de las entidades que están cerca del arroz para hacer este tema que sea una realidad para nuestro cultivo. Bueno, nosotros como Fedarroz hemos estado haciendo aproximaciones con varios países, como Canadá, como Chile, México, ¿no? Para buscar e indagar un poco cómo son estos mercados y si encajamos dentro de este mercado o no, si somos lo suficientemente competitivos para Claro. hacerlo. En este momento, mire, el arroz que tenemos en este momento almacenado, que es bastante, nosotros terminamos el mes de febrero con 1.112.000 toneladas de arroz país seco, que es mucho más de lo que el país necesita para estos meses. Es un inventario para más de 4 meses. Si se quisiera exportar, en este momento necesitaríamos el apoyo por lo menos de 100 a 120 dólares por tonelada, el apoyo del gobierno para lograrlo. Por eso digo que para empezar a abrir mercados se necesita el apoyo del gobierno. Desafortunadamente, pues hay muchos problemas de tipo fiscal, ¿no? para lograrlo, pero así tenemos que hacer y así es que se buscan los mercados internacionales. Hay que hacernos conocer y a la medida que nos van conociendo también estamos avanzando a pasos muy veloces, rápidos en la consecución de la competitividad. Tenemos todas las herramientas para lograrlo. Tenemos el programa, como lo mencionamos, el programa AMTEC. Lo que se necesita es la voluntad de los productores de hacerlo y que se entienda que es la única manera de ser competitivos, sea con el programa AMTEC o con cualquier otro programa que baje los costos de producción. Es que con este programa nosotros hemos logrado bajar, por ejemplo, en el caso del riego, el agua hasta en un 42%, el consumo de agua. Hemos bajado en este programa AMTEC el uso de semilla hasta un 50%. En el caso de los fertilizantes se ha disminuido 25-30% y en los agroquímicos cerca del 40-45%. Esto es lo que hay que hacer, porque mire, el problema de los precios de los fertilizantes y de los agroquímicos puede que haya en algunos sitios del país algo de especulación con eso, pero la razón principal es que los proveedores de materias primas para la fabricación de los agroquímicos, los principales son China e India, y allá han tenido un incremento importantísimo los precios de las materias primas. Y otro tema que tiene peso importante, la tasa de cambio, por un lado, y por el otro lado, el incremento de los fletes. Resulta que antes había más carga de compensación para un barco que venía de la China para su regreso. Hoy día está muy bajo y los buques tienen que regresar la mayoría de las veces no con la totalidad de la carga o vacíos. Entonces hay fletes de estos productos que han subido el 100, el 200%. Entonces esto ha encarecido las materias primas para la fabricación. Esta pandemia nos ha perjudicado muchísimo porque también en países como la China y la India hubo fábricas que al comienzo de la pandemia, cuando se agravó el problema, cerraron producción, paralizaron parcialmente las fábricas. Eso también subió el precio de las materias primas y de los agroquímicos formulados que vienen de otros países. Entonces, eso ha sido un factor en contra y nos ha perjudicado de una forma muy importante. Bueno, aquí buscamos, de golpe a veces buscamos la fiebre en las sábanas, no lo buscamos internamente. Porque este es un país con mucha imposición, con mucho impuesto, ¿cierto? Y muy costoso. Y eso es igual para todos. Eh, los impuestos a veces, eso no se ha discutido con los gobiernos. Yo no sé si es que aquí teníamos que más bien hablar de la posibilidad de que nosotros como agricultores seamos competitivos, independientemente de lo que le pase al Estado y lo que no le pase al Estado. Eh,
sería factible de que todos nos volviéramos unos agricultores, digamos, voy a usar una palabra que no me gusta usar, pero digamos más culto, tuviésemos mucha más cultura arrocera, empresarial, y que miráramos cómo es la competitividad a nivel internacional y nos acojamos a programas como el PEC y de pronto dependamos menos de los insumos, menos de otras cosas, sino que mejoremos internamente en la finca todo lo que hay que mejorar. Eh, esa filosofía, yo sé que usted la ha vendido, porque usted siempre ha hablado de integración hacia adelante y para eso se requiere que haya voluntad de parte del agricultor de enterarse de todas estas cosas. ¿Cómo vamos en ese terreno, doctor Rafael? Bueno, mire, Santander, todo cambio es, yo no diría que traumático, pero sí difícil de asimilar. Es un cambio de cultura. El tema, por ejemplo, de que el agricultor se integre hacia adelante. Pero yo no solamente pienso que sea un problema del agricultor únicamente, es que Colombia es un país que el Estado tiene una deuda con el sector agropecuario de muchos años, diría yo de más de un siglo, por Dios, con el sector agropecuario. No hay inversión pública. Desde el último distrito de riego importante que se hizo en 1950, que fueron los distritos de Tolima y algunos en la costa, ¿no? Que se hicieron en el año 1948 a 1950, 1951. De resto no se ha hecho ninguno. Por ejemplo, los llanos orientales, pues sí, en los llanos llueve bastante y por eso es que la mayor parte del arroz se está sembrando hoy bajo el esquema de arroz secano. Pero es que eso no es suficiente, porque eso es una... En primer lugar, los rendimientos son mucho más bajos que bajo riego. Además, cuando se depende únicamente del clima para las siembras, pues es un riesgo alto que se corre. Y debe haber distritos de riego. ¿Y por qué? En el caso de los llanos, y hablemos claramente de Casanare y del Meta, ¿no? Si hubiera distritos de riego, se podría sembrar en el segundo semestre, que es un semestre mucho más apto para la agricultura que el primer semestre. ¿Por qué? Porque el primer semestre llueve mucho, ahorita estamos empezando en los llanos la temporada de lluvias, ¿no? Pero el segundo semestre es más seco. Hay más oferta ambiental, hay mejor oferta ambiental, hay mejor índice de luminosidad, de radiación solar, que es indispensable para la producción de arroz. Si hubiera distritos de riego, se podría nivelar y acabar con la estacionalidad de la cosecha, que es uno de los problemas muy serios. El 70% del arroz de Colombia se siembra en el primer semestre y se cosecha entre los meses de agosto, septiembre y octubre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se concentra eso y no da abasto la industria a veces para recepcionar todo este arroz en sus plantas, y además usted sabe que una sobreoferta temporal que se presenta, pues la consecuencia es una caída en los precios. Si existieran distritos de riego en lo llano y en otras zonas, en la costa y otros sitios aptos para el arroz, se nivelarían las cargas, la oferta sería mejor repartida entre el primero y el segundo semestre. Esa sería una gran solución. Segundo, sería mucho más rentable y seríamos mucho más competitivos, mucho más eficientes, teniendo riego para la época seca y teniendo drenaje para la época de lluvias, porque los distritos no solamente son de riego, sino también son de drenaje. Entonces, por supuesto, una parte que tiene que ser hecha por el Estado. Nosotros hemos propuesto que los distritos de riego, si no hay plata del Estado, se haga con alianzas público-privadas o se haga por concesiones, pero que se haga. Hay una cosa un poco desilusionante, que fue escuchar todas las intervenciones en la reunión de gobernadores del BID que se realizó la semana pasada. Hubo intervenciones de todo el mundo, se habló de la industria, se habló de exportaciones, se habló de importaciones, se habló de muchos aspectos, todos los que se quieran, de género y de todo esto, pero en ninguna parte se mencionó el sector agropecuario, ni la intención, ni por parte del BID, ni por parte de los que intervinieron, hablar de distritos de riego y de lo que está requiriendo el sector agropecuario, no solamente el sector arrocero. Es que el riego es para el arroz, para el maíz, para la soya, para
algodón, etcétera, etcétera, inclusive para la ganadería. Este país tiene mucha tierra apta. Somos uno de los 7 u 8 países que puede ser despensa del mundo hacia el futuro por las calidades de suelo, por el clima, por la disponibilidad de agua, etcétera, pero no estamos haciendo nada. Eso es Doctor, preocupante. y mire que en esta pandemia se descubrió, se desveló, ¿cierto? Los sectores que han sido ganadores y los sectores que han sido perdedores. Y uno de los sectores ganadores es la agricultura. Y si nosotros no preveemos todo lo que podamos hacer y ofertar al mundo, dada nuestra riqueza climática, de suelo, de talentos, etcétera, de la posibilidad de venderle al mundo comida, bueno, no estamos pensando realmente de una manera correcta. Cuando usted hablaba de, bueno, la cosecha del año 2020 fue una cosecha extraordinaria, pero fíjese, todas las semanas nosotros colocamos aquí esta información para el sector arrocero fundamentalmente. Y voy a aprovechar que usted está en vivo aquí para que nos describa un poquitico más esa situación. No es esa, yo ya le busco. Atención amigo arrocero, el Consejo Nacional del Arroz, en cabeza del Ministerio de Agricultura, recomienda la autorregulación frente a las siembras del primer semestre de 2021, dado el nivel de inventarios que tiene el país. Infórmese adecuadamente para no caer en exceso de áreas que tendrían efectos negativos en los precios de la cosecha. Siga las recomendaciones gubernamentales y la asesoría técnica gremial antes de tomar decisiones de siembra. El éxito individual y del sector se inicia con una planeación responsable. Listo. Eso es un mensaje, pues, conjuntamente del Ministerio de Agricultura con Fedarroz. ¿Usted qué complementaría en esto? ¿Cómo se ha visto en la práctica si esto ha surtido algún efecto? Y si hay conciencia de que debe ser así. Cuando hay soluciones, por ejemplo, subsidios o ayudas, pues si sobra arroz, pues se puede guardar y se puede exportar con ayudas, ¿no? Estas ayudas las puede dar el Estado de muchas formas, porque inclusive la OMC prohíbe los subsidios a las exportaciones, pero todos los países ayudan a los agricultores para que se pueda exportar. Se puede hacer a través del crédito, se puede hacer a través de algunas condiciones especiales para el agua o los insumos, los fertilizantes, etcétera. Esa sería una posibilidad, ¿no? Pero, a ver, yo creo que el problema en este momento que se está dando este tipo de mensajes por parte del ministerio y por parte nuestra, es que, mire, si hubiera una solución diferente, si uno pensara que, o si existiera un país, un gobierno que tuviera suficiente fondos para ayudar en este caso, pues se podría pensar en otras cosas. Pero en este momento, con el tema de la pandemia, con la crisis que hemos vivido hace un poco ya más de un año que empezó esta pandemia, pues yo creo que las situaciones son difíciles y hay que buscar las soluciones posibles. Si hay una situación que se pueda manejar, es la situación de la oferta de arroz que depende del área que se siembra. Entonces, hay quienes dicen, ¿y por qué la federación o el ministerio está diciendo que no siembren? No, nadie está diciendo que no siembren. Lo que se está diciendo es que se regule el área. Es diferente. Si usted siembra, en el caso de los llanos, 500 hectáreas de arroz, pues disminuye a un 20%. No es que se está diciendo que no siembre las 500, siembre 450 o lo que sea, pero disminuya un poco porque la única manera de manejar esta situación es reduciendo un poco la oferta y para que se puedan consumir los inventarios que hay disponibles en el país. Como le decía, tenemos 1 millón a finales de febrero, 1.112.000 toneladas de arroz, que es un inventario para más de 4 meses. Y si a esto le vamos a sumar una gran cosecha de este año, en el mes de agosto y septiembre y octubre, pues simplemente vamos a tener un problema muy serio. Mire, uno puede hacer en esto un análisis del estimado, del balance disponible. Si no se hace ningún control
y se llegara a sembrar lo mismo que se sembró el año pasado, en el 2020, llegaríamos al cierre del mes de junio con 595.688 toneladas en el primer semestre. Y en el segundo semestre terminaríamos a diciembre 31 con 1.220.340 toneladas. Es un inventario nunca visto. Esto es muy claro, porque aquí estamos hablando de que el país consume en el primer semestre 1.602.000 toneladas. Y si arrancamos con el inventario con que arrancamos en el mes de enero de este año, que eran 1.104.000 toneladas, y más la producción del primer semestre, que sería de 1.028.000 toneladas, más las importaciones, que aquí ponemos lo mínimo, 9.693 toneladas, ¿no? Y las importaciones de la CAN, que serían 55.000 toneladas, tendríamos una oferta total de arroz país seco al finalizar el primer semestre de 2.198.000 toneladas, que si le restamos la demanda, que es 1.602.000, terminaríamos con 595.000 toneladas. Y en el segundo semestre, como le digo, haciendo el mismo ejercicio, con la producción del segundo semestre, que es mucho mayor, llegaríamos a diciembre con 1.220.000 toneladas, cuando eso no debe ser más de 400.000 o 350.000 toneladas, que es lo normal. Y si pensamos en que hubo el control y que el agricultor aceptó la propuesta del gobierno y del Consejo Nacional del Arroz de sembrar 520.000 hectáreas, las cosas cambiarían. En el primer semestre se terminaría con un inventario a junio de 544.000 y en el segundo semestre terminaríamos con 791.000 toneladas, que todavía es mucho, Santander, pero Mire, sería doctor, manejable. sí, indudablemente, aquí estuvo Juan Gonzalo Botero. En ese entonces estaba haciendo de ministro y él decía que él era optimista en ese sentido porque se empezaba a regular con los grandes productores. Los grandes productores se podían reducir las hectáreas y que eso no impediría que los pequeños productores tuviesen problemas para esa producción. Sobre todo la gente como la gente de Cúcuta, ¿cierto? De eh, algunos otros sectores, digamos, la gente del Juncal en el departamento de Huila y muchos sectores en donde las producciones son en pequeñas áreas. Él decía eso y que se estaba trabajando en la cabeza de las grandes, como digamos, superficies de los agricultores. Yo creo que eso sí sería una cosa interesante, doctor Rafael. Sí, indudablemente. Yo hablaba ayer tal vez o antier con la gerente del distrito de riego de Saldaña, por ejemplo, que es un distrito que la gran mayoría son pequeños agricultores. Le decían, no, Claro, para nada, nadie le está pidiendo y no queremos. ¿Cómo le va a decir a un agricultor de 5 de 6 hectáreas que disminuye el área? No, eso no es posible. Y usted tiene toda la razón. Este es un mensaje que debe llegar a los empresarios, a los grandes agricultores, y por eso estamos enfocados mucho en los llanos, que es donde se siembra la mayor, donde hay las mayores extensiones por agricultor en siembra del arroz. Y precisamente se ha recomendado una alternativa de cultivo, que es aprovechar los precios buenos que tiene el maíz, que tiene la soya y que tienen otros granos en el mercado internacional, porque ustedes saben que China se volvió el gran importador de maíz, de soya y de otros granos, porque ha aumentado el pie de ganadería porcina, ¿no? Y avícola, y todo esto está demandando grandes cantidades de maíz y de soya, y por primera vez en varios años el mercado tiende a subir y a mantenerse durante todo el año con buenos precios. Entonces, en este caso, por ejemplo, si un agricultor disminuye 100, 200 hectáreas y la siembra en maíz o en soya, en el caso de los llanos orientales, especialmente el departamento del Meta, que tiene mayor infraestructura para maíz, y también algo del departamento del Casanare. Entonces, se lograría que el agricultor disminuya un poco el área de arroz y la sustituya por otros productos, inclusive que en el mercado
a la salida de la cosecha va a tener mejor precio y mejor rentabilidad que el mismo arroz. Es muy importante, no solamente desde el punto de vista técnico, la rotación de arroz con productos como la soya y el mismo maíz y en otras zonas con el algodón también, pues es muy beneficioso para la agricultura, para el caso del arroz. Y en este caso, pues todavía mucho mejor porque tiene la posibilidad de rotar y tiene la posibilidad de rotar con unos productos que tienen muy buen precio en el mercado internacional. Bueno, antes de saludar a los innumerables personas que están aquí hablándonos, vamos con este mensaje breve. El sector arrocero del país sigue trabajando por la seguridad alimentaria de millones de colombianos. Para apoyar la labor patriótica de nuestros agricultores, la Federación Nacional de Arroceros sigue prestando sus servicios tecnológicos y de provisión de insumos. Fede Arroz está con los agricultores y está con Colombia. La arepa, en cualquier presentación, es una de las preparaciones más populares con el maíz colombiano. Desde la tradicional antioqueña hasta la rellena que se consume en cualquier lugar del país. Una excelente oportunidad para degustar lo que se produce en nuestros campos. Maíz colombiano, un mensaje de FENALCE, Fondo Nacional Cerealista. Fuera de la cancha radio. Música y deportes para el planeta. Bueno, estamos presentando a Agricultura Caribe. Aquí tenemos conversando con el doctor Rafael Hernández Lozano de Fede Arroz, el gerente general, con opiniones importantes sobre el cómo, si el qué lo tenemos resuelto, pero el cómo sembrar arroz en cuanto no a tecnología, sino el ordenamiento que se requiere para que seamos racionales en la producción. Y esto es un llamado también al gobierno nacional realmente, porque miren, es indudable que todo esto son dificultades y hay mucha gente que se va detrás de una posibilidad de sembrar una buena área en los llanos orientales, sobre todo en el Casanare, pero miren, ¡Ale! fíjese usted en cuánto se encarece. Se encarece un cultivo de arroz, una cosecha, que se recoge con la buena voluntad y con la esperanza y con la posibilidad de tener buenos ingresos. Y fíjense, esto encarece supremamente estos cultivos. Doctor, me regala un espacio para hablar aquí y saludar a algunas personas. Nos está acompañando Gustavo Barón Gutiérrez, que es el director de la oficina de Fede Arroz en Montería. También Robinson Mendoza González, Jairo Chimá. Buenos días, Santander, desde Valledupar. Pablo Enrique Núñez, desde Fundación. Nata Ibarra nos dice que lo que se debe buscar es la forma de bajar el valor de los insumos y bueno, esta es la gran pelea con la que todos los días amanecemos en el sector arrocero. Me excusas, es bastante largo el comentario. Ahí los que estén viendo pueden acudir y leerlo y seguiremos comentando más adelante. Jairo Ernesto Molina desde Popayán nos dice: buenos días, Agricultura Caribe. Pregunto si el cultivador de arroz aprende a preparar, a elaborar todos los abonos, nutrientes y fertilizantes para su cultivo y para el suelo. Bueno, este también es importante. Aquí dice Jairo Chimá, hay que buscar un mayor rendimiento por hectárea para minimizar los riesgos generados por la comercialización y por el aumento de los costos. Esto solamente se puede lograr usando la tecnología y no como la forma tradicional. Es por eso que debemos decidir a usar masivamente Antec. Desde San Alberto, tengo entendido, excelente programa. Saludos desde así es, San Alberto. Muy buenos y oportunos los comentarios del doctor Rafael Hernández. También desde Neiva nos saluda el director, el presidente de Ciahuila,
Néstor Julio Velasco Murillo, buenos días, saludos desde Puerto López. Jairo López, Jairo Alberto Mero Muñoz desde el Ecuador, me está saludando. Isolina Mora, buenos días para todos, interesante el tema. Isolina de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Urabá. Aquí dice Pablo Enrique Núñez, lo ideal es buscar exportaciones y no tener que reducir áreas de siembra. La propuesta de rotación también es aceptada. Mauricio Gutiérrez nos saluda desde Pore, en Casanare, importante centro de acopio ahí en esa región de nuestro departamento del Casanare. Hay que trabajar en aumentar el consumo nacional, apoyo publicitario, compras nacionales agregados a la cadena de valor, exportación que muestren nuestra gran calidad. Eso nos dice Carlos Alberto Gualtero. Néstor Julio Velasco, programa Antec, mantendría el negocio, en el negocio. Debemos adoptar esta tecnología. Milton Salazar, excelentes recomendaciones del doctor Rafael Hernández, por favor seguirla. Bueno, ahí tenemos una cantidad de información y seguimos con nuestro programa. A ver, de los escenarios que hay en el cultivo del arroz, hay un escenario que es netamente de campo y hay un escenario que es el aparato estatal. ¿De qué manera pudiésemos nosotros contribuir? Y yo le digo, Agrocultura Caribe está aquí dispuesta a emitir todos los mensajes que sean necesarios para que la gente, nuestra gente en el campo, realmente tome las lecciones que haya necesidad de tomar para que mejoremos la forma como hacemos el cultivo. Yo lo voy a mostrar más adelante cómo en California se han reducido hasta en un 35% las áreas de arroz por efecto del verano. No solamente aquí hay dificultades, también la tienen ellos allá. Entonces vamos a enterarnos y a sacar adelante este cultivo. Quiero que en este sentido el doctor Rafael nos complemente con un comentario acertado como la venía haciendo en este momento, doctor. Mire, yo quiero comenzar por mirar un poco el tema de los insumos. Nosotros hemos estudiado mucho este tema. Ustedes saben que la Federación importa materias primas, fabrica insumos. Hemos trabajado muchísimo en analizar qué se puede hacer para que estos insumos no suban. Tenemos control del Ministerio de Agricultura, tenemos control de la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿no? Hay situaciones que son exógenas, que son externas a nosotros, que nosotros no podemos manejar, ni lo puede manejar ninguna empresa que importe o traiga insumos. Nosotros, desde el año 2000, 2001 y 2002, empezamos a fabricar productos, ¿cómo se llaman? Bueno, más baratos, los productos genéricos, perdón, ¿no? Y esto trajo como consecuencia cuando logramos nosotros que hubiera una ley que definiera qué era el producto genérico en Colombia, ¿no? Se empezó a fabricar y a entregar en el mercado estos productos. Los agroquímicos genéricos en Colombia bajaron el 50% y más desde el año 2002. Eso fue un aporte importante que hizo la Federación. Pero lógicamente las fábricas de la China y de la India han sido a veces desde hace unos años para acá adquiridas por otras multinacionales, ¿no? Que han concentrado la producción de productos como el propanil, como el glifosato, etcétera, que son productos muy importantes en el arroz, y eso ha encarecido estos productos, y también, como les decía al comienzo, los fletes, la tasa de cambio, etcétera. Entonces, ese es un tema que nosotros hemos puesto a analizar qué se hace. Entonces, ahí el ministerio, el ministro y el viceministro han explicado que en muchos sitios hay demasiada cadena de distribución, demasiados agentes, ¿no? En todo el tema de la comercialización, y a veces se generan en los pueblos más lejanos, ¿no? Incremento en el valor de estos productos por muchas razones, entre esos puede estar la especulación, pero también hay dificultad en llevar esos insumos a otros
a otros sitios. No diría yo que es el caso del arroz, porque el arroz no se siembra, es decir, en todas partes donde hay arroz ha habido muchos agrocomercios que distribuyen y venden insumos. Pero, ¿qué es lo que hemos llegado como conclusión? Cuando un producto se sube de precio y es necesario utilizarlo, hay que buscar la posibilidad de utilizar menos. Y eso allá lleva el AMTEC, ¿no? Entonces, hay veces, frente al tema de cuánto vale un litro o cuánto vale un kilo de un producto, hay que pensar es cuántos litros o cuántos kilos se están utilizando. Si se entra y se pone en práctica el AMTEC, ¿no? Que precisamente le decía que tiene reducciones importantísimas en semilla, en fertilizantes y en agroquímicos, pues simplemente esa es la manera de combatir estos altos precios. Si se siguen utilizando excesivamente productos agroquímicos en la agricultura, primero, esto es poco amistoso y poco amigable con el medio ambiente, porque no podemos negar que los productos químicos contaminan, indudablemente que así es, y por eso el AMTEC tiene un ingrediente muy importante que es la parte ambiental. Precisamente, si se consume menos agua, si se consume menos plaguicidas, si se consume menos fertilizantes, menos químicos en general, pues simplemente estamos contribuyendo de una forma muy importante a mejorar el medio ambiente, a disminuir la emisión de gases invernadero, a no contaminar las aguas, etcétera. Esto es un tema que es importante. Y vuelvo y repito, uno tiene que analizar su negocio. Sembrar arroz es un negocio como cualquier otro. Cuando se va a iniciar una siembra, lo primero que se debe verificar es si uno tiene asegurado quién le compre su cosecha, quién se la recolecte, quién se la transporte. Usted acaba de presentar un video muy diciente de lo que ocurrió en otras cosechas y lo que está ocurriendo, porque sea el momento también de reclamar que se lleve a cabo muy pronto la recuperación de las vías terciarias de Colombia, porque eso que usted vio, 3 o 4 tractores jalando una tractomula, por Dios, ese señor de esa tractomula no va a volver a esa zona a sacar otro viaje, y si vuelve va a cobrar 3 o 4 veces el valor del flete. Todo esto encarece. En fin, yo creo que hay muchos aspectos que tener en cuenta. Ya pasamos por el tema de la infraestructura, de la inversión pública en el campo, no solamente en el tema del riego, de las vías terciarias, sino en educación, vivienda, salud, etcétera. El campo colombiano, por eso dije desde el comienzo, el gobierno, el Estado, tiene una deuda de hace 100 años con el sector agropecuario y da tristeza a veces que reuniones como la del BID ni siquiera se haya planteado de una forma importante y contundente el problema que existe en la agricultura en Colombia. Yo pienso que hay muchos aspectos. Mire, yo quiero mencionar, escúchame, Santander, un tema importante que está ocurriendo y que tiene que ver con los inventarios de arroz en Colombia, ¿no? Que dice está pesando mucho el inventario, las importaciones y todo. No ha habido muchas importaciones porque el gobierno, y lo estamos reclamando, nosotros tenemos que aplicar medidas para proteger al agricultor colombiano de las importaciones. Esta es una emergencia y como tal hay que atenderla. Pero mire, el problema no es solamente de las importaciones y de los altos inventarios. Los altos inventarios también están en este momento, es porque el consumo, desgraciadamente, ha bajado. En una encuesta del DANE, 23 principales ciudades del país, ¿no? Antes de la pandemia, el 89.3% de las familias de estas 23 ciudades consumían 3 comidas. Después de la pandemia se ha encontrado que solamente el 67.3% de los hogares lo estaban haciendo. Entonces, esto indica que ya hay hogares, como lo han dicho muy claramente las estadísticas, que no están haciendo sino 2 comidas, inclusive algunos una comida. Esto, pues, tiene un impacto muy importante en el consumo del arroz. Y hemos encontrado que la disminución en el consumo está en cerca de un 14%. Esto me parece muy complicado,
Por eso hay que tener en cuenta cuánto se va a sembrar, ¿no? Y qué oferta vamos a tener al final del año, porque esta pandemia no se va a terminar de aquí a mitad del año, ni siquiera a terminar este año. Entonces hay que pensar en todo esto. Pero digo, siendo el arroz un negocio, hay que pensar el entorno en que estamos trabajando, cómo se va a realizar la comercialización y pensar en que una sobreoferta indudablemente disminuye el precio y entonces vienen los problemas de que qué vamos a hacer, que el precio se bajó, que el agricultor está perdiendo plata. En manos nuestras está en este momento evitar esta catástrofe a partir del mes de agosto. Estamos en este mes de abril, de marzo y abril en siembras y por eso es un momento oportuno para recalcar nuevamente este tema. A mí me han dicho que por qué la federación está diciendo que no siembren. No, no estoy diciendo que no siembren, ni el ministro tampoco lo está diciendo. Estamos diciendo que se regulen las áreas y eso es responsabilidad nuestra como productores. Sí, señor. Mire, doctor, nosotros como Agricultura Caribe aquí nos ponemos a la orden. Queremos hacer un programa con Antec. El equipo de Antec pudiese tener aquí, tiene aquí necesariamente abiertas las puertas para un domingo de esto, hablar sobre Antec, como está tipificado en el... Amtec 2.0. Amtec es un programa de transferencia de tecnología que busca hacer competitivos a los productores arroceros mediante prácticas agronómicas que aumentan la productividad, contribuyen a mitigar el impacto de la variabilidad climática y disminuyen los costos de producción. Después de 7 años de su implementación, sus resultados son evidentes, pues gracias al Amtec, hoy el arroz es un cultivo que se desarrolla bajo el marco de sostenibilidad social y ambiental. Ya hacen parte de este programa cerca de 9.000 agricultores en todo el país que se convierten en multiplicadores de estas tecnologías. Hoy conoceremos algunas de esas experiencias exitosas que muestran que es posible llegar a la competitividad. El programa Antec es una optimización de los recursos. Está el recurso suelo, el recurso agua y los recursos de los agroquímicos. Entonces, es optimizarlos desde todo punto de vista, bajar unos, mejorar otros. Bueno, al final de ese video está usted. Entonces vamos a aprovecharlo más bien a capela. Como diría cualquier entrevistado en la jerga musical. Evidentemente hemos hablado de Antec, se ha hablado de Antec, se ha logrado algo, un 50% ya es algo significativo. Sin embargo, falta el resto. Y de pronto yo diría, la asociatividad es algo supremamente importante. Yo diría que, digamos, en una zona en donde haya 50 hectáreas y haya, entre esas 50 hectáreas haya 5 o 6 agricultores, se podría tratar esa área como si fuera de un solo dueño, como si fuera una sola persona, un solo ente y hacer un programa con una economía para todos, en semilla, en insumos, en todo lo que en la producción de arroz, porque estaríamos aprovechando de alguna manera la economía de escala y todo el más. Yo creo que se podría mirar desde esa perspectiva la posibilidad de que los agricultores nuestros avancen hacia adelante realmente con esto. Y más adelante vamos a hablar sobre las plantas de secamiento y almacenamiento de arroz y cómo pudiese incidir en otras cosas que se pudiesen hacer. Pero estamos hablando de Antec y la invitación para que Antec venga aquí a Agricultura Caribe y hablemos de ello ampliamente. Bueno, pues mira, Santander, la asociatividad sería lo ideal, no solamente para hacer prácticas como el Antec, para llevarlas a cabo, sino también el tema, por ejemplo, de la secamiento y almacenamiento. Mire, si los productores de Colombia, lo que usted dice, 50 o 60 hectáreas, puede que tengan 4, 5, 6 agricultores, ¿no? Si se asocian buscando la posibilidad de aplicar el Antec conjuntamente, porque esto requiere algunos equipos especializados, ¿no? Y también pueden hacerlo para el tema del secamiento y almacenamiento. Yo le estaba planteando al presidente, al secretario técnico de la Junta de Crédito, que establece
Sí, no Finagro, ¿no? Excusas, se me olvidan a veces los términos, pero es quienes regulan el crédito en Colombia, que precisamente al secretario técnico le estábamos exponiendo la necesidad que tiene. ADR, dice Jairo Chimá, ADR. No, esa es la Agencia de Desarrollo Rural. Que los créditos, hoy día hay crédito, por ejemplo, para secamiento y almacenamiento y adquisición de todos los equipos a muy buena tasa, pero el problema es el plazo, porque países como Brasil, como la Argentina, como Uruguay, Estados Unidos, etcétera, estaba hablando de la Comisión Nacional de Crédito. Okay. Tienen plazos de inclusive más de 10 años. En Colombia creo que el máximo plazo son 7 años. Estos son equipos que tienen unos valores importantes y para esto se requiere que haya plazo suficiente. No basta con que la tasa de interés sea baja, sino que tiene que haber también plazos lo suficientemente amplios para que el agricultor pueda pagar. Yo creo que la asociatividad es la salida para todo esto. Es más fácil conseguir un crédito a largo plazo para una asociación que para un pequeño agricultor. ¿Por qué? Por la capacidad de pago que tiene un pequeño agricultor. Pero una suma de 8 o 10 agricultores pequeños, pues simplemente se vuelve un área importante y es llamativo para cualquier institución financiera hacerle un crédito. Entonces, me parece que esa es una de las salidas, no solamente para la aplicación del AMTEC, sino también para la integración que tú hablabas al comienzo, que es la integración vertical. Claro, interesante. Yo creo, mire, doctor, si no mencionamos algo que es de suprema importancia en Fedearroz, y que Fedearroz no solamente invierte recursos importantes, no solamente financieros, sino humanos, físicos, para el tema de la semilla certificada, porque es que hay gente que se agarra de lo más delgadito y dice que en Colombia, Fedearroz, de alguna manera, pues la gente que en la producción nuestra es muy baja cuando hablan de 5 toneladas y 6 toneladas, y nosotros sabemos que 5 toneladas, 6 toneladas corresponden a áreas de secano y áreas de más baja tecnología, y que no es por el tema de que no haya semilla. Pero vamos a mencionar un poquito aquí el tema de la semilla, algún aspecto nada más, y usted nos ampliará. Yo sé que usted tiene las personas, en Fedearroz están las personas que tienen toda la información pertinente y algún día la vamos a tener acá para que nos hablen ampliamente sobre esto. Proceso de acondicionamiento de la semilla certificada. Después del complejo proceso para obtener una nueva variedad, producir la semilla certificada que transmita las características de esa nueva variedad requiere de un cuidadoso trabajo. Por eso, para su acondicionamiento, la Federación de Arroceros cuenta con 3 plantas especializadas de semilla ubicadas en Restrepo, Valledupar y Espinal. Nos encontramos en las instalaciones de la planta de semillas de Fedearroz, ubicadas en el municipio de Restrepo Meta. En esta planta atendemos las necesidades de semilla certificada para la siembra que van a realizar los agricultores en la zona del Meta y Casanare. Ocasionalmente despachamos semilla a otras zonas arroceras del país. Bueno, doctor Rafael, ¿cómo está organizado el tema de las semillas en Colombia y fundamentalmente en Fedearroz? ¿Qué tipo de semillas tenemos? ¿Cada cuánto rotan? ¿Cada cuánto aparecen nuevas variedades de semillas? Como le decía, Santander, desde el año 87, del año 90, para acá hemos obtenido mucho más de 40 variedades y hoy día tenemos en pruebas de eficacia en el ICA 4, 5, 6, hasta 7 líneas promisorias que pueden volverse variedad dependiendo de los resultados de estas pruebas. Las pruebas de eficacia. Entonces, hay suficiente oferta de variedades.
Y hay variedades para diferentes regiones, para los llanos orientales, para el centro del país, los valles interandinos, para el Caribe seco, para el Caribe húmedo. Se está investigando, como le digo, hay 4 centros experimentales en las 4 diferentes zonas arroceras de Colombia. Y hay oferta de variedades para los gustos que tengan los agricultores y especialmente para el clima que predomina en la región donde se esté sembrando. Hay muchos reclamos con el precio de la semilla. Ustedes, esa planta que acaban de ver en ese video y esos hilos que ustedes vieron, ahí se está almacenando arroz, en el caso de los llanos, desde la cosecha de agosto y septiembre hasta esta época que es que viene la demanda. Esa semilla está almacenada, refrigerada a 16 grados centígrados. Primero, para evitar el ataque de plagas. Segundo, para conservar la viabilidad de la semilla, su poder de germinación, su vigor germinativo, etc. Entonces, eso tiene unos costos altísimos. Es decir, una planta de esa puede llegar a tener costos mensuales de energía entre 150 y 200 millones de pesos por solo energía de tener prendidos todos esos refrigeradores 24 horas. Entonces, todo esto implica unos costos altísimos, que se da precisamente por la estacionalidad de la cosecha. Entonces, estos temas tienen una influencia muy grande en los precios de la semilla. Y con esto se busca ofrecer semillas de alta pureza y de alta calidad, y para eso se necesita aplicar tecnología. Y no siempre la aplicación de la tecnología es la más barata. Entonces, hay disponibilidad de variedades. La oferta genética es bien importante, hay oferta tecnológica y hay calidad de las semillas. Yo creo que aquí tenemos que acudir a la voluntad del productor de que aplique la tecnología, de que siembre semilla certificada. Hoy día hay una proliferación increíble, están ofreciendo hasta por internet y por las redes sociales semilla pirata, por Dios. Uno como agricultor tiene que pensar en lo que está sembrando. Mire, uno cosecha de acuerdo a lo que siembre. Y si usted siembra una semilla contaminada con plagas y enfermedades, eso es lo que le va a repercutir en la cosecha. Y muchos lo hacen dizque por evitar o bajar los costos. Bajan los costos de la semilla seguramente, pero lo suben en la aplicación de herbicidas, en la aplicación de fungicidas, en la aplicación de insecticidas. Eso es lo que hay que pensar, de que se debe utilizar semilla certificada. Y, como lo decía al comienzo, si están aplicando 200 o 250 kilos de semilla, con el Amtec puede aplicar como máximo 150 kilos. Hay agricultores que practican el Amtec y utilizan 100 kilos y hasta 80 kilos por hectárea. Eso es lo que se debe tener en cuenta, en vez de buscar el camino fácil de utilizar materiales contaminados, materiales que no hacen sino propagar plagas y enfermedades a todas las zonas arroceras. Claro, es que Fedarroz en su departamento técnico hace mucho tiempo tenía un criterio claro y decía que entre 250 kilos por hectárea de semilla y 80 no había una diferencia significativa. Ya el otro era un manejo agronómico, ¿cierto? Teniendo una semilla de buena calidad, pues ya las otras, la producción es la respuesta de lo que usted haga y en dónde ubique el cultivo. Sí, señor. Bueno, mire, yo quiero pensar que el arrocero del siglo XXI tiene que ser un poco más prolijo, tiene que ser un poquito más de pensar en otras cosas. ¿Se ha hecho alguna vez un trabajo sobre eso? Yo sí sé, porque alguna vez lo vi en una revista de Pedarroz. La interacción de arroz con abeja, cuando haya necesidad de aumentar un poco más, sabemos que la planta de arroz es autógama, pero esto necesariamente contribuiría a mejorar la polinización. Indudablemente, que no solamente se protege una especie que es importantísima y muy necesaria en la agricultura. Claro que contribuye de una u otra forma, pero el interés nuestro, más que eso, es que se conserve las abejas. Nuestros entomólogos en la federación han venido trabajando en eso porque se ha querido
inculcarle al arroz que es el responsable de que haya disminuido la población de abejas en algunos sitios. Al contrario, lo que hemos es buscado que no haya una afectación a estas colmenas y que más bien se propaguen, porque de eso depende mucho la agricultura, la polinización de muchas especies que requieren de insectos como la abeja, que es el principal polinizador que hay en el mundo, ¿no? Para que esto sea exitoso. Y ni más faltaba que nosotros fuéramos a contribuir a la disminución de la población de abejas. Estamos contribuyendo a que se mantenga, a que aumente y que no se ataque. Si se prohíben algunos productos, bienvenido sea, si afectan las abejas. Esto quiero dejarlo muy claro, porque la Federación nunca ha buscado que esto ocurra, ni más faltaba. Nosotros somos unos defensores del medio ambiente, como lo he repetido varias veces. El ANTEC, uno de los principales objetivos del ANTEC es la preservación del ambiente. Eso ha sido uno de los temas desde el primer momento que se comenzó a aplicar y a hablar del ANTEC y a recomendarlo. Esa es la principal recomendación. Ok, mire, vamos a comer una mazorquita primero. ¿Qué tal unas mazorcas en el asador para estos días de festividad en familia? Solo falta arrojarla a las brasas y alistarle algo de mantequilla y sal. Una excelente oportunidad para degustar lo que se produce en nuestros campos. Maíz colombiano, un mensaje de FENALCE. El sector arrocero del país sigue trabajando por la seguridad alimentaria de millones de colombianos. Para apoyar la labor patriótica de nuestros agricultores, la Federación Nacional de Arroceros sigue prestando sus servicios tecnológicos y de provisión de insumos. Fede Arroz está con los agricultores y está con Colombia. No. Bueno, estamos presentando Agrocultura Caribe. Aquí estamos con el doctor Rafael Hernández. Hay muchos comentarios que vamos a tomarlos ahora. Mire, este es importante para usted, para que le tome nota, doctor Rafael, desde Ottawa, en Canadá. Juan Pablo Higuera, un colega que es de Medellín, pero hoy es ciudadano canadiense, pero tiene sus nexos intactos con Colombia y permanentemente está trabajando por ello. Dice: listos a colaborar en la estrategia y procesos de internacionalización del arroz colombiano en Canadá. Antes de seguir adelante y hacerle otra pregunta, me gustaría que usted se refiriera a esa posibilidad de que con la empresa de Juan Pablo, que es Connection Canadá, algo así, se pudiese entrar a mirar hacia adentro de Canadá a través de los ojos de su empresa y de él. Él está presto a colaborar con eso. Sí, gracias a Juan Pablo. Yo lo veo a él muy activo en las redes sociales y es un muy buen colaborador y nos puede ayudar muchísimo en el tema. Nosotros hemos incursionado un poco en el mercado canadiense con el arroz gourmet de la Federación, que es un arroz de más alto precio, pero de muy alta calidad, ¿no? Y se han mandado ya en 2 oportunidades muestras importantes al Canadá. Ha tenido muy buena aceptación y estamos buscando la posibilidad de encajar dentro del precio que tienen estos arroces. Indudablemente son arroces que no pueden venderse como los otros, que están alrededor de $1, un poco menos de $1 o $1.20. Este es un arroz que puede valer $3 o algo así. Pero tiene ¿cómo se llama? Un nivel de consumo en los estratos pues más altos y restaurantes especialmente, ¿no? Esa es una de las pocas cosas que se han logrado. Pero lo importante es lograr mercado para el arroz 10-15% de partido, que es la mayoría del arroz que se produce en Colombia. Y lo otro es que las exportaciones que se hagan, pues no lo tienen los arroces los agricultores. Los arroces los tienen almacenados en este momento la industria. Y la industria tendría que exportarlos. Por eso, para poder empezar a tocar los mercados internacionales desde ahora, como lo dije al comienzo, se requiere el apoyo del Estado para poder dar a conocer nuestro arroz en el exterior. Y yo creo que así como Fedegan ha logrado colocar carne en el exterior
y carne de muy buena calidad. Los arroceros también estamos en capacidad de tener arroces, inclusive con denominación de origen, como es el arroz que se produce en la meseta de Ibagué. A eso me iba a referir, doctor Rafael. Mire, Andrés Oppenheimer, ya ha circulado y circula todavía un video de Andrés Oppenheimer en donde él hace un comentario sobre el valor de una taza de café en un Starbucks y cuánto le llega a eso al productor. Y que le llega apenas un 1%, y hay productores incluso que dicen que menos de ese 1% les llega a ellos, porque nos dedicamos solamente a producir, y hasta ahí llegó. Tomo mi arroz y lo llevo a su destino, cualquiera que sea pero ya no me preocupo de más nada. Es decir, si nosotros pudiésemos tratar de que haya mayor valor agregado en la producción de arroz, en la finca, en el productor, que este productor, porque pudiese lograr un mayor valor de una taza de arroz. Yo no sé en los mejores restaurantes de Bogotá cuánto cuesta, si uno quiere una porción de arroz adicional, cuánto le cuesta. Y de ese valor, cuánto le pudiese estar llegando al agricultor. Eso también debería ser una preocupación que debiese ponerse en la superficie para que se discutiera, y la posibilidad de que el productor ofreciera un mejor arroz con trazabilidad, etcétera, etcétera. ¿Usted qué piensa de eso, doctor Rafael? Pues precisamente, Santander, eso fue lo que nos indujo a nosotros a pensar en la integración del agricultor, la integración vertical. La Federación ha montado ya en el país 4 plantas de secamiento, almacenamiento y trilla para el servicio de los productores, y se comenzará en los próximos días el montaje de una planta en La Mojana, en el municipio de San Marcos, donde tenemos el apoyo del gobierno para hacerlo. Y lo que se busca con esto es precisamente que el agricultor pueda llevar su arroz, lo pueda secar, lo pueda almacenar, lo pueda trillar y lo pueda empaquetar y venderlo como arroz empaquetado. El que haga esto tiene un incremento entre el 12 y el 20% de ingresos, precisamente porque hay mucho nivel de intermediación entre el productor, ¿no? Le vende al industrial, el industrial le vende al mayorista, el mayorista le vende a un supermercado, a un supermercado de grandes superficies, de pronto le vende al tendero, y el tendero lo vende, pues ya por cuántas manos ha pasado, y cada cual requiere un nivel de utilidad, que es el que lleva a que estos productos se encarezcan. Si el agricultor tiene la posibilidad, como lo están haciendo hoy día los cafeteros, de que mucho cafetero ya descascara, procesa y ¿cómo se llama? Hace el proceso de tostado del café y de molido. Y usted ve hoy en el mercado café de diferentes zonas del país de muy buena calidad, que lo están vendiendo directamente los productores al mercado. Yo creo que ese sería el ideal, muy difícil, porque en esto no se pretende que la industria desaparezca, ni mucho menos, ¿no? Sino un poco disminuir el nivel de intermediario. Llegará el momento en que la industria también deba prestarle al agricultor el servicio de maquila, ¿por qué no? Para que el agricultor pueda también mejorar la posibilidad de ingreso, mejorar su rentabilidad y, lógicamente, pues ser más competitivos. Indudablemente. Mire, vamos a hacer acopio aquí de la gran cantidad de participación. El ingeniero Carlos Brigar, que también nos acompaña permanentemente, dijo: ¿qué ha hecho la Federación respecto a los cultivos de cobertura o abonos verdes? Bueno, pues es que, mire, ¿no? Las principales recomendaciones son rotaciones. Pues se recomienda una rotación, por ejemplo, con productos como la soya. Sabemos que es una fijadora de nitrógeno, igual que un producto, un abono verde, con la diferencia de que da un fruto, un grano que puede tener muy buena rentabilidad para los productores. Hemos trabajado en eso, indudablemente. Las recomendaciones es que deba haber rotación. Hay zonas del país en que es muy difícil hacer rotación por las condiciones del suelo y del clima, pero se ha hecho eso, indudablemente. Dentro de las recomendaciones que hacen los técnicos es precisamente que haya
cultivos de rotación. Pues se busca, en el caso del arroz, que los arrendamientos son costosos y todo, pues hay que buscar que el cultivo de rotación sea un cultivo rentable y que a la vez mejore las condiciones de fertilidad del suelo. Okay. Bueno, vamos a hablar de drones. ¿Cómo pudiésemos complementar drones con Antec? Y sabemos que hoy más importante que cualquier otra cosa son las data, ¿cierto? La big data, los datos que nos puede arrojar el dron y la interpretación que tuviésemos que hacer nosotros de ellos. Ya lo hacen en otros países. Nosotros, ¿cómo sería el hecho de que la federación contribuya con mejoramiento de la asistencia técnica particular y la asistencia técnica que ofrece Fedarroz también para quien lo requiera? Entonces, ¿cómo haríamos con eso, cierto? ¿Qué haría ahí? Yo voy a enlazar esto con algo que dice Jairo Chimá. Dice, la toma de decisiones para usar los agroquímicos debe ser el monitoreo de plagas y enfermedades. Esta evaluación es cuantificando el nivel de daño. Esta filosofía de evaluar y decidir es parte importante del programa ANTEP. Bueno, lo que quiero decir yo, en palabras sencillas, es cómo incorporamos el dron a estas cosas. Bueno, mira, la Federación viene trabajando con drones desde el comienzo. En todos nuestros centros experimentales, los técnicos, los investigadores lo están utilizando de una forma muy importante. Si uno quiere vincular el dron al tema perdón, de la asistencia técnica, pues no todo se puede diagnosticar con un dron. Por ejemplo, claro, usted va a medir el nivel de la población de la zogata, por ejemplo, en el arroz. Con un dron no se puede hacer, eso tiene que hacerlo físicamente con una jama, un agrónomo. Pero sí es un mecanismo muy importante en el tema, por ejemplo, de los estado general de un cultivo, de los niveles de fertilidad de cada área. Nosotros estamos trabajando ya en Amtec 2.0, se está trabajando no solamente con drones, sino con el tema satelital, de establecer qué deficiencias puede tener un lote, en qué sitio, y de acuerdo a eso se van haciendo las recomendaciones de fertilización. El dron va a terminar siendo un elemento absolutamente indispensable en el tema de la asistencia técnica, y como toda la tecnología, pues debe ir bajando de precio, porque ya un buen dron vale por encima de 4 o 5 millones de pesos. Un dron que le dé los resultados que requiere un técnico para mirar un lote, porque se puede hacer con drones mucho más baratos, muchas lecturas, digámoslo así, de un lote de arroz. Pero es que no solamente en el tema del diagnóstico, sino ya, por ejemplo, en el tema de la aplicación de plaguicidas, se han bajado las dosis de una forma absolutamente importante. Se disminuyen también los costos, se disminuye las posibilidades de daño de cultivos vecinos cuando se aplica un herbicida o determinados plaguicidas. Este es un tema que la agricultura está utilizando ya en muchos países de una forma intensa, esta tecnología, y aquí en Colombia vamos bien, la federación está trabajando en esto, pero lógicamente hay un problema que son los costos. Por eso pedíamos que en los sistemas de crédito se involucrara ya el dron como una herramienta y que tenga cierto tipo de subsidios en las tasas de interés. Bueno, ya lo cuento. Aquí dice Néstor Julio Velasco Murillo, es importante que tengamos asistencia técnica de calidad con ingenieros agrónomos capacitados por Fedarroz. Esto garantiza el uso racional de plaguicidas y baja en los costos de producción. También nos dice Carlos Gualtero, tenemos un gran problema que apenas se está manifestando, como es el aumento de los costos energéticos a nivel mundial. La gran demanda de insumos agrícolas a nivel mundial, principalmente en los países orientales, el aumento del dólar y la concentración del manejo de agroinsumos a nivel mundial. ¿Qué visión tiene Fedarroz? Pues fíjate que es una apreciación muy importante. Todo sube. El valor de la energía, el valor de los fertilizantes, el valor de los plaguicidas, el valor del dinero, sube el dólar, sube todo. ¿Qué hay que hacer para esto? Utilizar menos todos estos productos. Eso es lo que hay que hacer. No hay nada que nosotros podamos hacer con el precio internacional del petróleo, ni con el precio internacional de la urea,
ni con los costos de una materia prima en la China o en la India o en Estados Unidos, donde sea, ¿no? No podemos hacer nada para eso, diferente al manejo que le demos a nuestro cultivo. Hoy día, la disciplina de la agronomía, o sea, el manejo del cultivo, tiene una importancia muchísimo mayor que el resto de las disciplinas. El manejo del cultivo tiene que ver con la utilización de plaguicidas, de fertilizantes, con las necesidades de siembra, la utilización de la semilla, todo esto que lleve a disminuir los costos de producción, y se disminuyen es utilizando menos productos, haciendo mejores nivelaciones, sembrando con la sembradora adecuada, caballoneando con el caballoneador adecuado, con la taipa, etcétera, para poder manejar el agua, inclusive en el cultivo de secano que se nivele y haga el Antec y se caballonee debidamente, no tiene problemas en el manejo. Pueden manejar los niveles de la lámina de agua de acuerdo a las precipitaciones, o puede conservar el agua si de pronto hay una sequía momentánea en el periodo vegetativo del arroz. Todo esto es importante, pero tiene que ver directamente con el manejo, y el manejo se llama agronomía y la agronomía se llama Antec. Sí, señor. Voy aquí a destacar los comentarios que hacen las personas que nos acompañan. Nelson Enrique Díaz Lara, que dice, el uso de semillas certificadas es un componente que nos permite bajar costos de producción, porque es evitar malezas y enfermedades como lo que ocurre con semillas que se guardan de cosechas, mal llamadas semillas de costal. Eso es de Perú. Dice Milton Salazar, la genética de semilla de fe de arroz es reconocida por su calidad de aporte a la seguridad alimentaria, no solamente de Colombia, sino también de países latinoamericanos. Arnulfo Ceballos dice, la semilla llamada pirata no van a resistir las posibles enfermedades en los cultivos, como lo haría la semilla certificada que produce y comercializa fe de arroz. Jairo Chimá, el arroz, para ser un cultivo de ciclo corto, por ser un cultivo de ciclo corto, requiere de una muy buena planificación. Quien no la hace corre mucho riesgo. Bueno, ya habíamos hablado, Milton Salazar, el Banco de Germoplasma de Fedarroz, en el Centro de Investigación Laguna en Saldaña, Tolima, es reconocido mundialmente por su aporte a la conservación de la genética del arroz y por ende a la seguridad alimentaria. Dice Juan Pablo, excelente. Bueno, comentario, el dron es una herramienta tecnológica que sin ninguna duda ayuda. Buenos días del Valle del Cauca, dice Olito Vera. Carlos Brigar nuevamente, ¿por qué no se usan sistemas agrícolas basados en agroecología, donde los niveles de agroinsumos son producidos por el mismo suelo? Me refiero a la salud del suelo. Bueno, esa es tiene ese basamento, hay esos comentarios como basamento para su próxima apreciación, doctor Rafael. Bueno, pues mira, hay muchos temas que tocar y que resolver en esto, Santander. Me parece que en lo que estamos haciendo nosotros hemos tratado de abarcar la mayor cantidad de temas posibles en la investigación, y precisamente empezamos por un tema que venía en cierta forma no siendo bien utilizado. Desde el comienzo, cuando se tomó la decisión de implementar en el país el programa Antec, precisamente fue después de todos estos análisis y censos que hacemos y todo, donde se verificaba, por ejemplo, cuál era el grado de oferta tecnológica y el grado de adopción. Y se encontró que el problema no era tanto de oferta tecnológica, porque tecnología hay. Lo que no había era adopción. ¿Por qué no había adopción? Porque no se había sentido en la agricultura arrocera colombiana la necesidad mejor dicho, de aprender y pescar y no a recibir más pescado. Entonces, es un tema muy importante, y precisamente la tecnología que estamos ofreciendo en Antec no es nada extraordinario ni del otro mundo. Es tecnología que existe en el país y en el mundo hace mucho tiempo, pero que no se estaba utilizando. Entonces, eso se empezó con ese tema. Mire, voy a colocar un video, creo que es de Argentina, pero yo veo que aquí hay muchas entidades que solamente
aparecen cuando hay dificultades, ¿cierto? Pero necesariamente hay que ser proactivo. Hay que estar permanentemente visualizando es la posibilidad que yo en el futuro, y el futuro lo construyo hoy es cuando yo construyo mi mentalidad. ¿Cuál va a ser mi mejor participación en el mercado internacional y en el mercado nacional? Porque mejoro mi competitividad. Este video, no sé si en Colombia sucede igual esto. Participamos de la segunda mesa arrocera de competitividad. Nos parece muy auspicioso porque realmente se pueden expresar los temas puntuales de la cadena. Se ha trabajado sobre una agenda que se armó en la primera reunión, que fue en enero. Estas mesas son muy útiles porque todo el mundo presenta su problemática, los problemas que tenemos que son de incumbencia nacional, pero también muchas provinciales. En los temas que hemos avanzado y hemos resuelto tienen que ver con una pequeña parte del tema energético, que es un tema difícil, como en todas las cadenas, es el costo de la energía. Pero... Bueno, es indudable que a veces, bueno, los congresos se constituyen en como mesas de discusión tecnológica y de avance y demás. Pero abiertamente, digamos, que participe el Ministerio, que participe el ICA, Agrosavia, los ingenieros agrónomos, que se establezca como una mesa en donde se discutan diversos tópicos, incluso los molinos, para sacar adelante la producción nacional arrocera, que nos pertenece a todos, y que no un solo sector debe estar elucubrando todo lo que el esfuerzo y el sudor del agricultor. Sí, mira, Santander, uno de los programas que la Federación ha promovido con los fondos provenientes de Colrise ha sido el tema de la asistencia técnica. Es que como se venía haciendo la asistencia técnica en años anteriores, era una asistencia técnica basada prácticamente en el consumo masivo de agroquímicos, ¿no? Poco había de planificación, era una asistencia técnica no integral. Y lo que la Federación estaba buscando con esto, y por eso le hemos dado mucha importancia en la destinación de estos fondos a la asistencia técnica, por eso mantenemos un grupo muy importante de ingenieros agrónomos dando asistencia técnica integral, partiendo desde la planificación del cultivo, inclusive hasta la recolección y la comercialización del producto. Esto es un tema, un cambio que se ha tenido que venir dando poco a poco y estamos empeñados cada año haciendo varios cursos regionales de AMTEC, de arroz, con enfoque en el AMTEC para preparar no solamente las nuevas generaciones de ingenieros agrónomos y de asistentes técnicos, sino también hacerle cursos de actualización a los agrónomos veteranos que vienen trabajando de tiempo atrás. Esto ha sido un programa que ha dado muy buen resultado. Inclusive se ha estado pensando con las asociaciones de ingenieros agrónomos buscar la posibilidad de hacer convenios con ellos para manejar este tipo de programas y la divulgación de estos programas a nivel nacional para que la transferencia de tecnología sea mucho más rápida y su aplicación también. Interesante. Mire, vamos a ver unos datos de California. En California y estén compitiendo con California para tratar de cubrir la demanda que cubría California. Generalmente en un año normal vemos todos los campos sembrados. Este año muchos productores tuvieron que dejar ciertos acres sin sembrar debido a que solo recibieron parte del agua que generalmente reciben cada año. Pero acá se puede observar el impacto de la sequía en la zona. Todos estos acres que se dejan sin sembrar significan menos producción, significa menos uso de insumos, que a la vez significa una reducción en el ingreso de la zona, del condado y de los negocios de la zona que suplementan a los agricultores. Ok, esto... La verdad es que entró, no vimos completo el video. Ellos siembran en California 550,000 acres
que corresponde como a más de 200.000 hectáreas, el 50% lo exportan, pero han dejado de sembrar hasta un 35% por el tema de la sequía. Y ellos usan el agua en mucha más cantidad que lo usamos nosotros acá. El arroz en California nace debajo del agua, una lámina de agua en donde no se permite que aparezcan malezas, sino arroz, y están sufriendo. Entonces también en todas partes del mundo se sufre por estos temas ecológicos. Y esto debe decirnos a nosotros que, así como ellos tienen que sortear dificultades, también nosotros tenemos que sortearlas. Pero nosotros afortunadamente todavía contamos con agua, contamos con luz, contamos con tiempo. Tenemos espacio donde sembrar arroz. Hay zonas del Ecuador donde se siembran 3 cosechas al año. Ya está mirando la hora, doctor, tranquilo, no se preocupe que vamos a estar terminando ya. ¿Qué opinión le merece a usted esa información que viene de la Florida, en los Estados Unidos? Bueno, pues en todas partes se cuecen habas, ¿no? Lo primero, también tienen problemas en California. California es un estado, especialmente en el Valle de San Joaquín, ¿no? Se siembra arroz, la mayoría para exportación. Uno creería que se produce únicamente para el consumo de Estados Unidos y resulta que California produce arroces que tienen un alto demanda y alto consumo en Asia. Y producen arroces de grano corto que los exportan la mayoría a países asiáticos. Pero sí, usted tiene razón, allá siembran bajo agua y siembran en avión. Inclusive la semilla lleva, por ejemplo, un revestimiento de productos a base de zinc, ¿no? Va prácticamente con algún nivel de fertilización de microelementos que permite que la planta tenga un mayor desarrollo, y el arroz, como una planta semiacuática que es, pues germina bajo de agua, cosa que no hacen la mayoría de las malezas. Todos tenemos problemas, los tienen los americanos en California, como lo tienen en otros estados, como en Luisiana y como Arkansas. En todas partes hay este tipo de problemas. Y si los tienen de ellos, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros? La diferencia es que tienen mayor asistencia de parte del Estado. En Estados Unidos el agricultor sabe desde el momento de la siembra, hay un precio de referencia, que si él va a vender el arroz en un momento dado por efectos de mercado, por debajo de ese precio, el Estado le compensa la diferencia. Entonces, pues yo creo que aquí lo que se requiere es que haya políticas por parte del Estado a mediano y largo plazo que permitan el desarrollo de nuestro producto, no solamente del arroz. Es que yo insisto que, perdóneme que insista tanto en el tema del agua y del riego, porque es que no solamente para el arroz, sino para todos los cultivos de rotación, y lo decía que inclusive para la ganadería. Colombia no está explotando a cabalidad la capacidad y el potencial que tiene de producción. Lo decía al comienzo, es uno de los 7 u 8 países que puede ser despensa de alimentos para el mundo, en zonas como el Casanare, donde hay un río cada 15 o 20 kilómetros, no hay un solo distrito de riegos. No se recauda el agua del invierno, de la época de lluvia, para ser utilizada en el verano. Esa agua se pierde y después vienen las épocas de sequía, donde inclusive se mueren los chigüiros y se mueren muchos animales que al principio decían que el responsable de esto era el arroz. No, el responsable de esto es el clima. Y así como ocurre en África en la época de sequía, que se mueren muchos animales, pues en la época de lluvias en los llanos especialmente se asimila mucho al monzón en el África y en los países asiáticos. Es cierto. Bueno, mire, ya en el final de nuestro programa no se puede quedar atrás el tema de los precios de arroz, que nos habla un poco sobre el fondo de estabilización de precios, para que pues nos ilustre realmente usted, que está ahí siempre cercano. Solamente es tocar la puerta y ya entran. Bueno, el Fondo de Estabilización de Precios es un fondo que se puede establecer desde el momento en que Colombia piense ser o se convierta en un exportador. ¿Qué ocurre? Existe en este momento lo que se llama la cuota de fomento arrocero,
y el Fondo Nacional del Arroz, que se alimenta de esta cuota, y esos fondos son los que se invierten en la investigación y transferencia de tecnología, ahora sumados a otros ingresos que hemos tenido por cuenta de las subastas de los contingentes de arroz de Estados Unidos. Para crear un fondo de estabilización de precios se necesitaría un aporte muy importante por parte del gobierno y nos tocaría a los productores hacer un aporte, o sea, poner otro, ¿cómo se llama? Otra cuota para fiscal prácticamente, ¿no? Que el agricultor se quejaría de que demasiada carga en cuotas y en descuentos al producto. Eso, por eso digo, tiene que tener un capital semilla que lo debe aportar el Estado y a partir de ese momento podríamos establecer, porque como lo hacen los algodoneros y otros productos como los palmeros, el aceite de palma, etcétera, que cada cual aporta una plata, no sé cuánto es en este momento, precisamente para este fondo, pero es que ellos son exportadores. Entonces, es un tema que hemos discutido muchas veces y yo creo que el Fondo de Estabilización de Precios funciona más para el tema de las exportaciones que para el tema nacional que se ha venido supliendo con el incentivo al almacenamiento que ofrece el Estado, que de acuerdo a la ley de liquidación del IDEMA de finales de los años 80, ¿no? Se estableció que debía crearse un mecanismo que reemplazara el papel que hacía el IDEMA, y yo creo que se hizo de una forma exitosa con el incentivo al almacenamiento, que no es otra cosa que quien guarde el arroz va a recibir de parte del Estado unos pesos por tonelada mensualmente y durante determinado tiempo, siempre y cuando, si es un comprador de arroz, respete unos precios mínimos y máximos que establece el Ministerio y en el Consejo Nacional del Arroz. Ok, doctor Rafael, muy agradecido con usted, pero quiero dejarlos con un mensaje para todos. Atención amigo arrocero, el Consejo Nacional del Arroz, en cabeza del Ministerio de Agricultura, recomienda la autorregulación frente a las siembras del primer semestre de 2021, dado el nivel de inventarios que tiene el país. Infórmese adecuadamente para no caer en exceso de áreas que tendrían efectos negativos en los precios de la cosecha. Sigan las recomendaciones gubernamentales y la asesoría técnica gremial antes de tomar decisiones de siembra. El éxito individual y del sector se inicia con una planeación responsable. Que no falte el maíz en su mesa. Este cereal aporta nutrientes como carbohidratos, fibra, sodio y proteínas necesarias para la salud de su familia. Un mensaje de FENALCE. Fuera de la Cancha Radio. Música y deportes. Para el planeta. Bueno, ya en el final de nuestro programa Agricultura Caribe tenemos que agradecerle al doctor Rafael Hernández. Sabemos que se quedaron muchos temas por tratar. Esto ameritaría otro programa nuevo. El sábado los invito a que escuchemos a Óscar Cubillo de Fedegan. Vamos a hablar sobre todos estos temas de la exportación de carne, de semoviente, etcétera, etcétera, todo lo que hay alrededor de esto. Y el domingo algo mucho más importante, ¿cierto? Un programa entre FENALCE, bueno, entre FENALCE no propiamente, sino yo creo que más bien Henry Vanegas como persona y también con Ciro León. Vamos a debatir el tema de las ventajas comparativas y la necesidad de que Colombia realmente produzca sus cultivos atendiendo también a consideraciones que hace tanto el uno como el otro. Es importante y va a ser beneficioso para todos. Doctor Rafael, ¿qué se quedó en el tintero? ¿Qué era lo más importante que usted traía, digamos, como mensaje para Colombia, para el país en general y para los agricultores en particular? Creo, Santander, que a lo largo del programa pues, se han manifestado los mensajes que tenía para los productores y para el país en general. El principal mensaje sigue siendo la autorregulación del área, que se le ponga atención al tema de la programación de las siembras, a lo establecido por el Ministerio de Agricultura, que esto no es un capricho del gobierno ni de la federación.
es una forma de afrontar la realidad de lo que puede ocurrir. Siempre insisto en todas mis intervenciones que la historia hay que repasarla, hay que revisarla, porque quien no se entera de la historia cae en los mismos errores. Y lo he planteado, lo que ocurrió en el año 2004, en el año 2009, en el año 2013, en el año 2017, etcétera, de que ha habido exceso de oferta y caído en los precios, que es la reacción del agricultor después de una buena cosecha y de un buen precio. Se incrementan las áreas pensando que va a haber el mismo precio. Si la oferta aumenta, pues todos sabemos que el precio puede decaer. Tal vez algo que tú me mencionaste al comienzo, Santander, respecto a las campañas de consumo. Yo por eso le planteé lo que está ocurriendo con el consumo del arroz. Pues sí, yo creo que se puede hacer una campaña, pero me preocupa que los resultados no sean los que esperamos, porque el arroz es un producto que se consume sin necesidad de promocionarlo. Y el problema no es que la gente no compre más arroz porque no quiere comer más arroz, sino porque no puede comprar más arroz con la crisis que se está viviendo en este momento. Esto hay que tenerlo en cuenta y nosotros pues nos reuniremos en estos días con el Ministerio, en el Consejo Nacional del Arroz y veremos cuál va a ser el resultado y la decisión. Si la decisión es que se haga una campaña, pues seguramente la haremos, pero también pienso que aquí hay que analizar muchos de los problemas que hay y muchos de los aspectos que ha tenido y las consecuencias que ha tenido esta pandemia que nos ha afectado negativamente a todos sin excepción. Ok, muchas gracias. Yo para despedirnos, dice Mauricio Gutiérrez, muy importante los temas tratados, excelente disertación. Jairo Chima dice, excelente entrevista, muy pertinente para todos los eslabones de la cadena. La verdad es que Guillermo Ramón Cerritos, lo felicito por la entrevista, muy interesante. Gracias por la invitación, Arnulfo Ceballos. Bueno, realmente, doctor, sí, yo me siento satisfecho con su participación, pero creo, bueno, tranquilo, creo que pudiésemos estar en otra oportunidad, doctor Rafael. Ya aspiro a que podamos tener acá Antec. Ya sé que tengo una llamada urgente. Muchas gracias y que esté muy bien, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Un saludo muy especial a toda la audiencia y gracias por tu interés en estos temas, Santander. Ok.